Juan decía en la primera carta de Juan, capítulo 3, mirad, mire, cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Amén. Vamos a hablar un poco de las profundidades de ese amor de Dios. Amén. De esa profundidad, de esa redención que Dios ha hecho para cada una de nuestras vidas. Y quiero comenzar abriendo la escritura en el Salmo 27, versículo 10. Vamos a estar compartiendo en esta tarde. David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? David sabía existencialmente de las virtudes y de la veracidad de las promesas de Dios en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Encontramos ahí Salmo 27, un salmo muy conocido. Yo no lo voy a leer todo, pero David comenzaba diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación. Y es un salmo que hasta lo podemos recitar de memoria, ¿verdad? Vemos en ese salmo muchas emociones encontradas de David debido a vivencias que estaba teniendo. Y en el versículo 10 específicamente, David empieza a hablar del espíritu de adopción que Dios tiene. Y dice así: aunque mi padre y mi madre me dejaran o abandonaran, con todo, Jehová me recogerá. Amén. Amén. Y vamos a dejar ahí. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, me dejaran, se olvidaran de mí, con todo Dios me tomará y cuidará de mi vida. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Porque para Dios no hay nadie huérfano. Y el apóstol Pablo en Romanos 8:15 nos habla también acerca de esta verdad de Dios, que habla acerca de que nosotros podemos, a través de que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Amén. Lo hemos recibido, como dice 1 Juan 1:12, que a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Amén. Y si son hijos de Dios, ¿qué más son? Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Así que Romanos 8:15... Ay, yo no lo encontré, usted ya lo encontró. Dice así, solo el 15 vamos a leer. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué tan importante es esto? ¿Saben que Pablo, el apóstol Pablo, él fue un hombre que era ciudadano romano también, ¿sí? No solo era descendiente de los judíos, sino que también era ciudadano romano y había crecido también en esa sociedad y en la cultura romana. Y una de las cosas que yo estudiaba en esta semana era que en Roma, en la sociedad de Roma, existía la clase social de los patricios, los plebeyos y bueno, los esclavos, ¿no? Los patricios era la clase privilegiada, la alta sociedad, la alta alcurnia, los que tenían poder como para estar también en el Senado, en el gobierno. Después estaban los plebeyos, que también estaban los comerciantes, y bueno, pero ellos no tenían esos beneficios de poder pertenecer al gobierno, y bueno, estaban los esclavos. El hijo que nacía de los patricios era un hijo patricio, le correspondía todos los beneficios y privilegios de los patricios. El que nacía de los plebeyos
era un plebeyo, y bueno, y el hijo esclavo era esclavo, pertenecía al dueño patricio, ¿verdad? Entonces, yo no voy a hablar de los plebeyos ni de los esclavos, ni cuando en las cartas de Pablo vamos a ver que Pablo muchas veces habla de los libertos, ¿sí? Que son aquellos que después de años conquistaron su libertad. Voy a hablar de los patricios, ¿sí? Que era la clase principal de la sociedad romana. En los patricios, todas las cosas materiales y las personas que estaban en una familia patricia pertenecían al padre principal, que era el que tenía la patria potestad sobre todos, sobre su nuera, sobre todo le pertenecía al padre patricio. ¿Sí? Ahora, si la pastora agarró este primer mensaje del año, pues ya se llama Patricia, pero no es por eso. Todo le pertenecía al padre patricio, que era el que tenía la patria potestad. ¿Y a qué vamos? Que cada vez que nacía un niño en esa familia, dice que la mujer que daba luz tenía que agarrar ese bebé, lo envolvía en un lienzo blanco y lo presentaba a quien tenía la patria potestad. Si ese niño era aceptado, ¿sí? Dice que el padre patricio lo levantaba en brazos y lo paseaba por toda la casa. Y ese niño llevaba los apellidos. Se le daba el apellido y se le da todos los privilegios y beneficios que tenía. Ahora, si ese niño era rechazado, era abandonado, ese niño era rechazado, lo único que tenía que hacer el padre patricio, el que tenía la patria potestad, era ponerse de espaldas a esa mujer con ese niño envuelto en ese lienzo. La mayoría de esos niños eran rechazados porque algunos nacían con malformaciones, con problemas. Y ellos consideraban que eran niños que no tenían futuro, que era preferible dejarlos morir. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedía? Que ese niño, esa madre tenía que tomar ese niño y dejarlo a las puertas de la casa, o a veces lo dejaban en las puertas de los templos. No se olviden que los romanos eran politeístas y tenían varios templos, ¿verdad? Para Zeus y, bueno, Atenas y Júpiter. Entonces, ¿qué sucedía con esos niños? Que si nadie los recogía y los adoptaba, esos niños eran devorados por los perros. ¿Sí? Y en aquel tiempo, usted muchas veces lee las cartas de Pablo y usted no se va a dar cuenta, quizás, pero hoy, a partir de hoy, a partir de 8 de enero 2023 voy a saber ubicarme en tiempo, en costumbres, en la época de cuando Pablo escribía las cosas. La mayoría de veces en las cartas de Pablo vamos a ver que hay cosas que él dice que quizás para nosotros son difíciles de entender, pero para las tradiciones y costumbres de esa época no, porque muchas veces Pablo ha hablado a través de la cultura de los romanos. Yo esto siempre se lo expliqué cuando le hablaba acerca de la armadura de Dios en Efesios 6:10, que le dije que Pablo compara la armadura de Dios con la armadura de los soldados romanos de aquel tiempo. Bueno, en otras cartas de Pablo vamos a ver que Pablo va a hablar de acuerdo a la costumbre romana de ese tiempo. Entonces a veces muchos van a decir, pero es difícil entender a Pablo, pero Pablo está hablando acerca de la perspectiva de lo que vivía en ese tiempo y en esa sociedad. ¿Y qué sucedía mayormente? Nati, dame el manto. Con esos niños que eran abandonados por su padre. Bueno, las mujeres no tenían voz ni voto. Por los padres patricios. Bueno, alguna persona que se apiadara de ellos pasaba por allí y debía la persona, vieron que en aquella época usaban sus mantos, y si la persona se agachaba y recogía al niño,
y lo cubría con su manto, el término correcto vendría a ser revestía. Lo revestía quiere decir que se hacía cargo de ese niño y de la adopción de ese niño. Entonces, el término no se llamaba adopción, sino revestimiento. Por eso te va a encontrar a Pablo que va a decir, todos ustedes están revestidos de Cristo. Porque esos niños, al ser abandonados y al ser desechados, eran como la lacra de la sociedad. ¿Sí? No sabían a dónde pertenecían, ni de qué linaje descendían. ¿Y qué sucedió con muchos de esos niños en los tiempos en que es fundado el cristianismo? Cuando Jesús vino y mandó a sus discípulos a predicar a todas partes. ¿Sí? ¿Qué pasó con esos niños? Que muchos de esos niños eran adoptados por los cristianos de la iglesia primitiva. Por eso, la iglesia primitiva surgió ante una multitud de niños huérfanos, ¿sí?, que fueron criados por la iglesia primitiva. Y ahí usted va a encontrar a Pablo, por ejemplo, en Santiago, diciendo que la religión pura, sin mácula, sin mancha delante de Dios, para el que quiere ser religioso, es visitar a las viudas en sus tribulaciones y acordarse de los huérfanos. Usted va a ver a Pablo hablando mucho de la orfandad, de lo importante que es amparar a los huérfanos. Lo que pasaba en el mundo real es lo mismo, hermano, que nos pasaba a nosotros en el mundo espiritual. ¿Sí? Una cosa son los judíos, una cosa son los gentiles. Yo estudiaba el otro día que dice que usted se encuentra a un judío y a usted le pregunta a un judío de dónde, quiénes son sus descendientes, y el judío sabe quiénes eran sus abuelos, materno, paterno, bisabuelo, materno, paterno, tatarabuelo, materno, paterno, y sigue así en la genealogía, como lo describe la Escritura cuando habla de Jesús, hasta llegar a Abraham. Ellos tienen linaje, ellos tienen identidad, ellos saben de dónde salieron. Pero que si usted agarra a los gentiles, que éramos el resto del mundo, todos nosotros, que éramos considerados la lacra de la sociedad, si usted agarra un gentil, usted le pregunta, ¿cómo se llamaba tu abuelo, tu abuela, tu bisabuelo, bisabuela? Y no sabe. ¿O usted sabe? Hasta ahí sí, con eso. ¿Hasta dónde sabe? A ver. Hasta la bisabuela. Bisabuela. ¿Y más atrás? ¿Y más atrás? Así que no sabe de dónde salió. Entonces, como nosotros hay que ir a hacer un ADN para ver de dónde salió. Como nosotros no íbamos a tener identidad, Dios a través de Jesucristo nos dio una identidad nueva. Para que ya no seamos los desechados de este mundo, sino que por el espíritu de adopción seamos hijos de Dios. ¿Amén? Amén. Y por nuestras venas y por nuestra sangre corra el ADN de Cristo, quien nos ha redimido, quien nos ha restaurado, quien nos ha revestido. Por eso le decía hoy Juan, dice, mirad cuán grande amor os ha dado el Padre. Porque si Cristo, hermano, no hubiera puesto su mirada sobre tu vida y mi vida, si hubiera acercado a tu vida y mi vida para hablarte y recogerte y levantarte, Satanás te hubiera devorado. No solamente en esta tierra, sigue devorando a muchos hoy, sino en la eternidad, apartado y lejos totalmente del amor y la misericordia de Dios. Pero por cuanto Dios tiene tanto amor, tanta misericordia, tanta compasión sobre nuestra vida, tanta benignidad, que sabe que Él es el único que nos puede ayudar cuando nadie puede, el Señor ha enviado a Jesucristo
para ser revestidos de Jesús y nos ha mostrado su grande amor. Mire, yo estudiaba esto el otro día y lloraba mar, tuve que parar de estudiar porque, mire, me inundó realmente ahí donde estaba un baño del amor que Dios tiene por mi vida y por cada uno de ustedes, que es impresionante, porque yo siempre digo, el amor de Dios muchas veces se manifiesta a través de lo que Él hace por nuestras vidas, ¿verdad? Su poder, su carácter. Pero es algo tan sobrenatural, tan grande, tan sublime. Cuando uno ve la sociedad y las costumbres de otro tiempo y por qué la Escritura se plasma de determinada manera y después se nos revela esta gran verdad. No sabíamos de dónde habíamos salido. Pero por eso la palabra dice que cuando venimos al Señor las cosas viejas pasaron. Dios las hace todas nuevas. Todas nuevas. Hermano, ese niño abandonado, ¿eras tú? ¿Era yo? Ese niño que estaba para ser devorado, ¿eras tú? ¿Era yo? Pero vino Cristo y nos revistió, nos recogió, nos adoptó. Y ahora tenemos la oportunidad de decirle a alguien, Abba Padre. Abba es papá, padre, papito, del arameo. Me partía el alma el otro día escuchar que en Rusia y en Polonia dice que están los orfanatos más grandes del mundo. Y que los niños, cuando saben que hay visita de padres que van a ir a adoptar, dice que ellos se bañan, se aprontan solitos, se peinan y se quedan ahí prontitos para ver si alguien los adopta. Pero que ellos también ya son conscientes y se les dice que las parejas que van a adoptar saben que buscan niños menores de 6 años y más o menos si se parecen a ellos. Por eso ellos son conscientes que si ellos tienen más de 6 años ya no hay muchas posibilidades de ser adoptados. Pero lo importante, hermano, que en Dios no hay nadie huérfano. En Dios no hay nadie que queda tirado ni abandonado. En Dios hay oportunidad. Por eso David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, y vuelvo al Salmo 27, David habla de la veracidad de la promesa de Dios. Las promesas de Dios son verdaderas. Las promesas de Dios son confiables. Yo le pido que en este 2023 usted, así como dice que confía en Dios, confíe en la promesa de Dios. Descubra las promesas de Dios para su vida y aférrese a las promesas de Dios. Y David dice esta gran verdad: aunque mi padre y mi madre me dejaran, puede pasar, es difícil que pase, es muy difícil que pase que un padre o una madre abandone un hijo. Es difícil, pero pasa. A veces voluntariamente y a veces involuntariamente, ¿verdad? Porque sabe que hay niños que tienen sensación de abandono y no es que el padre o la madre los abandonó, simplemente partieron de esta tierra. Pero ese vacío, ese dolor en el corazón queda como que me dejaste y te fuiste. Pero Dios está aquí para traer consuelo, para decir, yo no me fui. Yo tengo el poder para sanar tu alma. Yo tengo el poder para cuidar de ti. Amén. Para hacer tu cobertura, para hacer tu protección. Para sanar esas heridas que a veces nos quedan de abandono. A veces hay niños abandonados, a veces hay esposas abandonadas, esposos abandonados. A veces hay hermanos, personas de la tercera edad que se sienten abandonados por sus familias. Y empiezan ahí con ese dolor en el corazón y ese dolor se vuelve una amargura y una tristeza. Pero hermano, si tu familia se olvidó de vos y te abandonó, no te preocupes, que hay un Dios que se acuerda todos los días, cada instante y en cada momento de tu vida. Y Él cuidará de ti. David sabía esa verdad. Es difícil que un padre o una madre abandone, pero pasa. Yo cuando fui a
a mi primer cesárea, cuando fui a tener a Priscila. Bueno, Ana María se debe recordar bien. Al lado de mi cama traen otra chica, también con cesárea. Y esta chica había tenido una beba, creo que era, o no sé, un bebé. Y no se lo habían entregado, había quedado en la incubadora porque tenía problemas cardiovasculares el bebé. Y no voy a quemar de qué barrio de Montevideo era ni nada. Yo sé que, bueno, hermano, yo tuve 4 días que no quería salir de la cama con esa cesárea. Me parecía que tenía el cuerpo cortado en 2, que las piernas iban para allá y esto iba para allá. Así que eso es todo un tema. Entonces yo estuve ahí prácticamente constantemente, no iba ni siquiera al baño. Ana María era la que me asistía. Y hubo un momento, no sé si estabas tú o estaba Luis, que la chica, creo que a las horas después, más de las 6 horas, porque por lo menos 6 horas hay que estar en reposo, se calzó el vaquero, se vistió, agarró su bolso y se quería ir y dejar a ese bebé ahí abandonado. Y me acuerdo que dije, ¿y a dónde vas? No, porque yo ya tengo 2, yo no puedo criar, el más chico tiene 2 años. Y yo no me podía mover. Y creo que mi esposo fue y le avisó a los guardias de seguridad. Y los guardias de seguridad la trajeron y le hicieron quedarse ahí, porque cesárea son 4 días, sí o sí. Ya agarró una infección o ya va a pasar algo. Pero ella quería irse porque no quería hacerse cargo de esa bebé que había nacido con problemas cardiovasculares. Y eso no me lo contó nadie, solo vi yo. Y así, digo, ¿quién sabe cuántos casos pasan? ¿Sí? Yo acá en Uruguay no tengo muy claro cuáles son los orfanatos. No sé, el otro día averiguamos si es aldeas infantiles, podrán ser. Yo tenía siempre en mi mente que el INAU era para los infractores y que la CAIF era como una escuela de tiempo completo. Y no, ¿usted sabe dónde quedan los orfanatos? Pero qué importante a veces, ¿verdad? Yo el otro día me escribió un pastor de Veraca, de Misión Vida, y yo le decía, pues me estaba hablando acerca del campamento que tienen ahora, si algún joven quería ir les dejaban media beca. Entonces le digo, mirá, en la iglesia mayormente trabajo con gente mayor. Sí, pero es hasta 35 años, sí, está bien. Pero siempre desde jovencita, en los trabajos seculares también, siempre trabajé con gente mayor, con tías abuelas, con abuelas, con mamás. Entonces sé más de dónde están los residenciales, por ejemplo, ¿verdad? De dónde están los lugares, a veces de donde están las personas mayores. Pero de los niños, nunca me informé tanto, no sabía tanto. Porque no creí que acá pasara tanto. Pero ahora con estas palabras que Dios ha dado, hermano, recuerdo cuando estaba en Minas, en la ciudad de Minas, había un pastor que había adoptado una niña. No voy a decir el nombre tampoco, no me acuerdo en qué lugar era. Porque esa niña, cuando la adoptó tenía 5 o 6 años la niña. Y la habían encontrado, ¿sí? el gobierno la había encontrado en la casa, quemada por cigarrillo y con muchas peladillas en la cabeza, siendo maltratada y torturada, no sé si la madre y el padrastro, o el padre y la madrastra, y el Estado la sacó y la llevó a un centro, y este pastor se compadeció, ya tenía hijos, pero se compadeció de esa niña y la adoptó. Y la iglesia primitiva, ya le digo, nació principalmente con cristianos que eran adoptados por otros cristianos, que tuvieron compasión de ellos. Por eso muchas veces Roma se enardeció contra el cristianismo y los mataron en el Coliseo romano, comido por los leones,
o quemados, o en la cruz, crucificados, porque parecía que el cristianismo venía a querer cambiar sus costumbres y tradiciones, porque ahora se hablaba de un solo Dios, de un solo camino para llegar a Dios, que era Jesucristo. Y ellos no se olviden que eran politeístas y todo, no solo eso, sino que ellos agarraban dioses griegos y ellos los adoptaban, los dioses griegos. Era otro tipo de adopción la de ellos. Lo que pasaba antes no es tan distinto a lo que pasa ahora, ¿no? A todos santos le ponen a todos les ponen algún nombre para adorar. Pero David sabía de esta verdad. Volviendo al tema, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿sí?, con todo, Dios me recogerá. Dios se hará cargo de mí. Dios cuidará de mí. Dios me protegerá. ¿Amén? Amén. Y esta promesa quiero que usted la tenga en su corazón para empezar este año. Que lo más permanente y lo más constante que nosotros vamos a tener en nuestra vida siempre va a ser Dios. Siempre va a ser el Señor. Porque a veces voluntariamente, pero a veces involuntariamente, quizás muchos nos van a abandonar. Pero Dios jamás nos va a abandonar. Él siempre estará a nuestro lado. ¿Amén? ¿Tú lo crees? Amén. Sí, creo. Entonces tiene que ser un amén más grande. Amén. Y escucharon, hermano, que después miran por internet. Dios nunca nos va a abandonar. Jamás. Amén. Jamás. Jamás. Jamás pasará eso. Y no solo no te abandona, sino que te cuida, te protege, te provee, te sustenta, te ayuda, te ministra. Nunca vas a poder decir que estás, ay, yo estoy solo, ay, yo estoy sola. Nunca estás solo porque Dios está ahí contigo. Amén. Y Él no te dejará jamás. Jesús dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que no te amargues, ni te preocupes si algunos se han olvidado de ti o se acuerdan de ti. Lo más importante es que Dios se acuerda de nosotros. Eso es lo más importante. Porque hay gente que se hiere al santo botón, hermano. Empieza a pensar de que fulano no me llamó, de que sultano no me visitó, de que el otro, de no sé qué, y el enemigo empieza a darte manija, y a darle manija, y darle manija, y manija, y la persona después termina envuelta en un lío, que como me dijo Ana María el otro día, gente que la llama ahora y dice, y ni sé por qué pasaron las cosas. Porque tenés que liberarte rápido, ¿sí?, de esas semillas de cizaña que el enemigo tira sobre el corazón de las personas. Entonces acá tenemos que tener este concepto bien claro. Yo lo he aprendido en años y como siempre le digo, sé que de Dios vengo y hacia Dios voy. Y que Él es lo más permanente que puedo tener. El gran amor de Dios es lo más grande que nos puede acompañar toda la vida. Aquellos que están con nosotros, y bueno, debemos amarlos, dice la palabra que debemos ser buenos administradores de todo lo que Dios nos da, ¿verdad? Así como de los bienes, también de los afectos, seamos buenos administradores. Ayudemos, amemos, cuidemos, protegemos, pero sabemos que estamos de paso, ¿sí? Entonces, hoy estamos todos juntos, gracias a Dios, y estamos comenzando esta primera reunión del 2023. Y ojalá terminemos así, y aún más, multiplicados, ¿sí? Pero que siempre tengamos ese concepto. Porque ya le digo, a veces hay cosas voluntarias e involuntarias que suceden. Pero Dios va a permanecer siempre.
Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Gloria a Jesús. Y le damos gracias a Dios por ese espíritu de adopción. Que por ese espíritu de adopción podemos ser hechos hijos de Dios.